Muy buenos días, tengan todos ustedes. Predicar tiene muchas bendiciones y es un gran privilegio que el Señor nos otorga de poder ministrar a su pueblo. Sin embargo, en estos días de pandemia, una de las cosas más buenas de predicar es quitarse la mascarilla. Eso Aleluya. es genial. Yo le doy gracias a Dios porque no tengo que predicar con ese bozal. Antes de iniciar, déjenme por lo menos decirles algo acerca de mi persona. Hace algo más de 40 años, yo vivía a 7 minutos de aquí. Es decir, no se equivoquen, yo soy santiaguero. Yo viví una buena parte de mi vida, mis primeros 18 años acá en Santiago. Vivía allí detrás de la fuerza, de donde estaba anteriormente la Fuerza Aérea, en el barrio Mejoramiento Social frente al Club Samé. Fui a estudiar a Santo Domingo por 5 años. Esos eran mis planes, pero el Señor tenía otros planes muy distintos a los míos y atravesó una mujer en mi camino y ahí quedaron mis planes de volver a Santiago. Me atraparon hace ya más de 30 años de eso y todavía estoy allá. Sin embargo, yo no olvido mis raíces y me encanta venir a Santiago y me encanta venir a enseñar. Así que estoy acá. Dentro de los planes del Señor en Santo Domingo fue salvarme también. Yo salí de aquí como un impío cualquiera, pero el Señor también me encontró y me salvó en el contexto de mi permanencia en Santo Domingo. Durante toda mi vida como creyente, nací y crecí y he servido en una única iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Yo me convertí en 1985, es decir, que de eso hacen ¿cuánto? 36 años ya. Y todos mis años como creyentes han sido allí. Allí serví como diácono una buena parte y luego desde el 2012 he venido sirviendo como pastor. Mi responsabilidad primaria, gracias, dentro del ministerio, aparte de predicar ocasionalmente, es la consejería. Es la parte de la que estoy a cargo. Somos 7 pastores en Iglesia Bíblica y llevamos con la ayuda del Señor pues este ministerio. Bien, sin más, mi esposa se llama Celia, tenemos 3 hijos, uno ya no vive con nosotros y nos quedan los 2 más pequeños que ya no son pequeños. El más pequeño tiene 22, es decir, que ya son adultos. Lamentablemente mi esposa no pudo estar conmigo hoy, que era nuestro plan, pero será quizás en otra oportunidad, según el Señor nos concede. Vamos a orar nuevamente, vamos a encomendar la predicación de la palabra de nuestras manos. Nuestro buen Dios y Señor, qué gran privilegio, qué gran bendición nosotros tenemos en Cristo. Por medio de Él tenemos libre acceso ante tu trono de gracia y podemos venir con confianza porque Él, por medio de Él, tú nos adoptaste como hijos en tu familia. Así que como hijos nosotros venimos ante nuestro Padre y te rogamos, oh Señor, ven y desciende con tu Espíritu en medio de nosotros y bendícenos a través de la administración de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, ensancha nuestras mentes
ensancha nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra como lo que ella es en verdad, palabra de Dios, útil, inspirada por tu Espíritu y útil para redarguir, para enseñar, para instruirnos, de modo que seamos enteramente preparados para toda buena obra en tu reino. Ayúdanos, oh Señor, ayuda al predicador. Tú conoces mis debilidades, tú conoces mis flaquezas, tú conoces todas mis circunstancias, oh Señor y Dios. Y yo sé que en ti hay poder y gracia para sobrepasar por encima de todas mis debilidades y bendecir a tu pueblo. Amén. También te ruego por aquellos que están aquí, que recibirán tu palabra, que dirán amén a tu palabra. Oh Señor, también ten misericordia de ellos y abre el entendimiento de ellos para que puedan recibir tu palabra. Bendícenos, oh Señor, que al salir de este lugar nosotros podamos decir con toda certeza: Dios ha estado con nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Tomás me invitó a compartir con ustedes acerca de la relevancia, la trascendencia de la familia en la iglesia, en el ministerio cristiano. Mi propósito en esta mañana no es entrar en particularidades necesariamente acerca de la familia y del matrimonio, porque al hablar de la familia no puedo dejar el matrimonio, ya que el matrimonio es la fuente que origina la familia. Mi propósito con ustedes hoy es básicamente mostrarles la trascendencia y la relevancia del matrimonio y la familia en la iglesia y de manera muy particular en el ministerio pastoral. Esto es vital, de primer orden. Entonces, mi propósito es sembrar eso en ustedes, al menos en esta oportunidad. El matrimonio y la familia fueron diseñados por Dios para ser el fundamento de toda sociedad humana. Escuchen bien, el matrimonio y la familia no fueron invención humana. Dios, el sexto día de la creación, culminó su obra creadora con el matrimonio. Todo cuanto Dios hizo, lo hizo pensando en el matrimonio. Desde sea la luz, ese sea la luz tenía como punto de culminación el matrimonio. Fue cuando Dios unió a Adán y a Eva en matrimonio que Él dio unos, entre comillas, unos pasitos hacia atrás para ver toda su obra, y entonces Él dijo: he aquí que todo es bueno en gran manera. El matrimonio vino a ser el suspiro de la creación, el suspiro del bizcocho de la creación, o la cerecita de la limonada frozen. Eso es el matrimonio. Y ese matrimonio tiene relevancia e importancia en la vida eclesiástica. Toda la sociedad humana, de cualquier índole, toda sociedad humana tiene como base, tiene como fundamento el matrimonio y la familia. Y de esos dos, el matrimonio es el elemento esencial, pues es de allí, como dije hace un momento, de donde nace la familia. O dicho de otra manera, el matrimonio es la puerta de entrada, la puerta de acceso a la familia. Ahora bien, si el matrimonio no tiene a Dios y su palabra como su fundamento,
su base no será firme, y lo que levantemos sobre él tampoco lo será. Tampoco lo será. Del matrimonio, hermanos, dependen la familia, la sociedad, el Estado y la iglesia. Destrocemos el matrimonio y tendremos un caos en la familia, en la sociedad, en el Estado y en la iglesia. Podemos entonces entender por qué nuestra sociedad está como está. Porque el matrimonio está como está. Porque nosotros nos hemos olvidado del fundamento del matrimonio. Hemos querido levantar matrimonios y familias sobre la base de lo que dicen los expertos y no sobre el manual del fabricante. Ese es el problema. Ese es el problema que nosotros tenemos. Es por eso que para mí resulta sumamente extraño que el tema del matrimonio y la familia no sea un tema preponderante en la enseñanza de todo ministerio cristiano. Si el matrimonio es la base de la familia, de la sociedad, del Estado y de la iglesia, entonces, ¿por qué nosotros como pastores le dedicamos tan poco tiempo a enseñar a la iglesia cómo edificar matrimonios y familias sólidas, bíblicamente hablando? El matrimonio y la familia son temas que han quedado relegados a retiros, a conferencias y a charlas como esta. Es allí únicamente que se habla de esos temas. Hay iglesias que solamente en su retiro de matrimonio hablan del matrimonio, o en su retiro de familia hablan de la familia. Estamos más ocupados en muchas otras cosas, pero lo esencial y lo básico que es el matrimonio y la familia lo relegamos a otro tipo de cosas. De hecho, nosotros empleamos muchos años en nuestra preparación profesional. 12 de escuelas de colegiatura, 4 o 5 más de universidad, y luego vienen las maestrías y los doctorados, y fácilmente se nos meten 20 años de estudio para ser un médico, para ser un ingeniero, para hacer cualquier cosa de la rama del saber y de la ciencia. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos años ustedes estudiaron? ¿Cuántos meses estudiaron para casarse? ¿Cuántos libros sobre matrimonio se leyeron mientras fueron novios? Si ustedes tienen bibliotecas en sus casas de libros cristianos, chequéenlos y miren cuántos son sobre matrimonio y sobre crianza, y se darán cuenta que la relación es mucho a poquito. Hay muchos libros de teología, hay muchos libros devocionales y hay pocos libros sobre el matrimonio. La escasa enseñanza que nosotros tenemos sobre el matrimonio fue la que vimos de nuestros padres, la mayoría inconversos, de nuestros vecinos, igualmente inconversos, y en la televisión, y se casaron y fueron felices para siempre. Tenemos que venir a la Biblia. Tenemos que estudiar sobre el matrimonio, sobre lo que Dios dice en su palabra sobre el matrimonio. Tenemos que crecer. Esto no termina, la enseñanza sobre el matrimonio no termina con el sí acepto. Esto es una carrera de toda la vida.
de toda la vida, y nunca llegaremos, es cierto, nunca llegaremos al matrimonio perfecto, pero debemos morir en el intento. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor volviere le encuentre haciendo así. Es eso lo que tenemos que hacer. Si nosotros prestamos la debida atención al diseño del único y sabio Dios, nos daremos cuenta de la trascendencia del matrimonio y de la relevancia de la familia. Yo no tengo el tiempo para explicarlo con todo detalle, porque no es el tema de este sermón, pero cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo que él tenía en mente no era a un hombre y a una mujer individuales. Lo que él tenía en mente era el matrimonio. Él dice, hagamos al hombre. ¿Y quién es el hombre allí? ¿Es el varón o es el varón y hembra? El versículo 27 nos dice que es varón y hembra. Varón y hembra los creó a su imagen. De manera que lo que Dios tenía en su pensamiento cuando dijo hagamos al hombre, era al hombre unido en matrimonio y no a individuos aislados. Es en el matrimonio que la imagen de Dios se manifiesta en grado superlativo. En grado superlativo. Es el matrimonio el responsable entonces de mostrar al mundo cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Los matrimonios que están aquí tienen la responsabilidad de mostrar al mundo, comenzando por su pequeño mundo que se llama hogar. A los primeros que tenemos que mostrarles la imagen de Dios es a nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, ahí vemos la trascendencia del matrimonio. Y la familia tiene por objeto expandir esa imagen por todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque de nuestra familia dará origen a otras familias. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán otro matrimonio que dará a su vez origen a otra familia. Y así es que se cumplirá la voluntad de Dios dada a Adán y a Eva de llenen la tierra. ¿Llenen la tierra de qué? Llenen la tierra de matrimonios que reflejen la imagen de Dios. Y es de esa manera que toda la tierra está llena de la gloria de Jehová. Entonces el matrimonio no es cualquier cosa. El matrimonio es trascendente y es todavía más trascendente para la iglesia de Cristo. Porque si la iglesia de Cristo tiene el objetivo, el propósito, la meta de mostrar la gloria de Dios. Entonces las familias, los matrimonios que componen la iglesia tienen que mostrar esa imagen. Tienen que ser matrimonios sólidos, basados en la palabra, para que puedan llevar a cabo la tarea de glorificar a Dios. Estoy plenamente convencido de que el apóstol Pablo, basado en su conocimiento y entendimiento de Génesis 1 y 2, y bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, hace un énfasis bien marcado en el matrimonio y la familia cuando describe las cualificaciones de todo aquel que anhela ser un ministro del Evangelio. No me cabe la menor duda de que Pablo tenía en mente
la trascendencia del matrimonio y de la familia cuando describe las cualificaciones de aquel que aspira a ser pastor. Oigan cómo lo dice él en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2 y versículos 4 y 5. Si alguno anhela obispado, buen trabajo desea. Yo sé que en su Biblia Reina Valera dice buena obra, pero esa palabra que se usa allí significa trabajo, a propósito de aquellos que dicen que el pastor no trabaja. Pero aquí dice que el que anhela obispado, buen trabajo desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y luego dice en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y hay varias cosas que nosotros podemos aprender de una lectura superficial de este pasaje. Y con esto les estoy diciendo que no vamos a hacer un análisis profundo de este texto. Solamente lo vamos a ver por la superficie. Pero yo espero que sea suficiente para mostrarles a ustedes que debemos trabajar en nuestros matrimonios y en nuestra familia por el bien de la causa de Cristo. Si queremos hacer avanzar el reino de Dios en el lugar donde nos ha puesto. Así que en primer lugar, veamos que a la luz de este texto se hace evidente que la irreprensibilidad del obispo, el anciano, del pastor, se puede observar al considerar su matrimonio, su familia y el gobierno de su casa. Pablo dice, pero, ahí le introduce un pero allí y dice, es necesario, y ese necesario es de deber, de obligación, no es opcional que el hombre de Dios sea irreprensible. Y esa irreprensibilidad se va a manifestar en tres áreas: en su matrimonio, en su carácter y en el gobierno de su casa. Y fíjense que dije, irreprensibilidad del obispo, del anciano, del pastor. No son tres rangos distintos. Hay iglesias que hablan de obispo, de anciano, como si fuera distinto del pastor, y hablan de obispo como si fueran categorías, como tiene la iglesia católica. Tiene cura, párroco, obispo, cardenal, qué sé yo qué, hasta llegar al papa. No, estas son tres facetas del mismo hombre, del mismo oficio. El siervo de Cristo, el ministro del Evangelio, es obispo. Obispo significa supervisor, es alguien que mira por encima, que tiene una mirada panorámica de todo el rebaño y puede supervisarlo. El ministro del Evangelio es un anciano, es decir, es alguien que tiene la experiencia para gobernar, y es alguien que alimenta al rebaño, es el pastor. Es decir, que estamos hablando del mismo personaje que tiene estas responsabilidades. Entonces, esto quiere decir que todo aquel que esté pensando que Dios lo está llamando al ministerio, hacia donde primero tiene que mirar no es hacia sus conocimientos teológicos. Nosotros somos muy inclinados. El hermano fulano sabe mucho. No es hacia ahí donde primero tenemos que mirar, sino hacia su matrimonio, su carácter y su familia. Y desde luego yo no estoy diciendo que la teología no es importante, yo no estoy diciendo eso.
La teología es importante y es relevante para el ministerio. Lo que estoy diciéndoles es que para un hombre aspirar al ministerio pastoral, primero tiene que pasar esos 3 filtros. Primero tiene que pasar esos 3 filtros. Esto también quiere decir que todo aquel que ya esté ejerciendo la labor pastoral debe revisar constantemente el estado de salud de su matrimonio y de su familia. Y tiene que velar por su carácter. Tiene que velar por su carácter. Y obviamente no puedo dejar de decir que no se requiere perfección. Todos lo sabemos. Porque si se requiriera perfección, yo no hubiese podido levantarme de la silla. No se requiere perfección, pero sí se requiere que tanto una cosa como la otra muestre a Cristo y la gracia del Evangelio. Mi matrimonio tiene que mostrar a Cristo. Mi familia tiene que mostrar a Cristo y la gloria del Evangelio. Con sus debilidades y con sus luchas. Pero tiene que. Cuando alguien ve cómo mi esposa y yo nos tratamos, cómo nos relacionamos, cómo nos amamos, cómo nos cuidamos el uno al otro, cuando alguien ve cómo conducimos a nuestros hijos, cómo nuestros hijos se conducen con respecto a nosotros, y cuando no estamos nosotros, deben ver que Jesús y el Evangelio son el centro de nuestras relaciones. Deben ver a Jesús. Recuerden que no se trata de nosotros, se trata de Jesús, a quien yo debo mostrar y modelar es a Jesús. No es mi gloria, es la gloria de Él, lo que debo procurar. En segundo lugar, vemos que el matrimonio y la familia están en el fundamento del ministerio pastoral. Fundamento, zapata del ministerio pastoral. Al ser descritos como un prerequisito indispensable y necesario para todo aquel que quiere optar por el ministerio pastoral, entonces se destaca su rol fundacional. Esto quiere decir que esto tiene que ser sólido para que resista. Todos nosotros sabemos la importancia de una zapata. Si la zapata no está bien hecha, la estructura colapsará. Por tanto, un matrimonio y una familia débil en la fe y con poca o escasa solidez doctrinal y bíblica no resistirá el peso del ministerio, y este colapsará y será oprobio para el nombre de Cristo. Si mi matrimonio y mi familia no glorifican a Cristo mostrando la imagen del Creador, mi ministerio tampoco la hará. Mi ministerio tampoco la hará. Reflejará otra cosa y buscará otra gloria, pero no será la gloria de Dios. Entonces, tenemos que trabajar en la solidez de nuestras relaciones familiares y conyugales si queremos llevar hacia adelante el ministerio que Dios nos encomendó. En tercer lugar, es importante advertir que en el contexto de nuestro pasaje, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo.
Esto quiere decir entonces que si ya eres pastor en tu iglesia, debes enseñar a la congregación sobre esto y darles herramientas bíblicas para evaluar sus matrimonios y familias, y también tu matrimonio y tu familia. Es la iglesia la que reconoce y ordena a los pastores. Los pastores no nos autoordenamos. Otros pastores nos ordenan. Pero ese ordenamiento no ocurre sin un reconocimiento de la iglesia. ¿Y sobre qué base la iglesia me va a reconocer como un don de Cristo para ella? ¿Sobre qué base? Bueno, él se ve bien y él parece piadoso. Sí, porque cuando yo vengo aquí, yo vengo con mi mejor ropa, yo vengo con mi mejor cara, yo vengo con mi trajecito de piedad puesto a jugar un rol de hombre cristiano piadoso. Y mis palabras son adecuadas, son amables, pero no es eso únicamente lo que la iglesia tiene que ver. Yo tengo que proveerles herramientas bíblicas de cómo reconocer a un hombre que tiene un matrimonio sólido y una familia ordenada, para que la iglesia pueda escoger bien y decir: el hermano fulano, yo creo que él es un don de Cristo para esta iglesia. Entonces yo, como pastor, yo tengo la responsabilidad de enseñar a mi iglesia sobre eso, proveerles las herramientas bíblicas necesarias para que puedan reconocer a un hombre de verdad, a un hombre que Dios está llamando al ministerio. Ahora bien, aunque el hogar del pastor no ha de ser ni más ni menos que el hogar de cualquier creyente maduro y piadoso, no es menos cierto que el matrimonio y la familia del pastor deben modelar la relación de Cristo con su iglesia. Oigan bien que eso es lo que quiero decir. El matrimonio del pastor, la familia del pastor, no es el super matrimonio y la super familia. Mi matrimonio es igual, tiene las mismas demandas de parte de Dios en su palabra que la de cualquier matrimonio de la iglesia. La familia del pastor, mis hijos no nacieron con el Espíritu Santo ya morando en su corazón. No, ellos son hijos del pastor y son impíos hasta que den muestras de que el Evangelio obró en ellos. Entonces, a veces nosotros sometemos a una presión a nuestros hijos porque tienen que jugar un papel, tienen que portarse de X manera porque tú eres el hijo del pastor. No es de eso que se trata. Yo tengo que educar a mis hijos y levantarlos en la disciplina y amonestación del Señor, como cualquier miembro de la iglesia tiene que hacerlo. O sea, yo no tengo, no hay una Biblia especial para el pastor. No, es la misma Biblia que usamos todos. No hay un Espíritu Santo diferente para el pastor. Es el mismo Espíritu que mora en cada uno de los corazones de todo creyente en la iglesia. Ahora, no es menos cierto, eso no quita que yo, como la figura visible, donde todos ponen su mirada, debo procurar con más ahínco todavía que mi esposa sea una mujer piadosa, sea una madre piadosa y que mis hijos anden ordenadamente.
¿Ven el punto? Entonces, por ser el pastor de la iglesia, yo sí tengo una responsabilidad mayor. Con demasiada frecuencia nosotros fallamos en esto y ponemos una demanda sobre nuestras esposas y sobre nuestros hijos que Dios no pone. Nosotros debemos tener cuenta con eso. En cuarto lugar, este texto nos enseña que el pastor jamás, oigan bien, jamás debe ver a su esposa y a sus hijos como un impedimento o un obstáculo para su labor ministerial, sino que debe considerarlos como un verdadero soporte de su trabajo pastoral. Hay pastores que le dan más importancia a la iglesia que a su mujer, a la iglesia que a sus hijos. O que consideran que las demandas de su familia son un obstáculo para él desarrollar su trabajo ministerial. No, ellos no son un obstáculo, como veremos en un momento. Con demasiada frecuencia, buenos hombres de Dios han permitido que su labor como pastores se convierta en un peligro real y verdadero para sus matrimonios y familias. No son pocos los matrimonios de pastores que se han ido a pique porque el pastor vive montado en un avión y su mujer sola en su casa con sus hijos, sobre todo cuando están en el tiempo de crianza, que no, mi esposa no me puede acompañar a todos los sitios donde yo voy. Eso quiere decir que yo debo limitar entonces mis trabajos ministeriales fuera de mi contexto eclesiástico para atender a mi familia. Cuando mis hijos estaban pequeños, habían ciertos sitios donde nosotros, como padres, no podíamos ir. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no podían ir. Y no siempre aparece con quién dejarlos. Entonces, sencillamente, no vamos. No vamos. Yo no puedo ir a un sitio donde mi esposa no pueda ir. No, es sin esposa. Ah, pues entonces, eso es para solteros. Yo no puedo. Ven. Entonces, mi esposa y mis hijos no son un obstáculo para mi ministerio, son el soporte de mi ministerio. Eso es lo que me enseña ese texto. Cuando me dice que yo tengo que ponerle atención a mi mujer y que yo tengo que tener a mis hijos en sujeción con toda honestidad y que yo debo gobernar mi casa eficazmente. Así que ellos no son un obstáculo, ellos son un socorro. En quinto lugar, y esto sí que me llamó la atención, es importante señalar que los únicos miembros de la iglesia o relacionados a ella que se mencionan en estos requisitos para el trabajo pastoral son mi esposa y mis hijos. Ahí no se menciona la iglesia. Él dice, el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Y se supone que mi mujer es miembro de la iglesia. Y mis hijos, en primer instancia, no son miembros de la iglesia porque no son creyentes, pero están relacionados a la iglesia por cuanto siempre vienen conmigo. Entonces, de todos los miembros de la iglesia, los únicos que este texto menciona son a mi mujer y a mis hijos.
Entonces eso me dice a mí, como alguien que aspira al ministerio pastoral, o como alguien que ya está ejerciendo el ministerio pastoral, que de todos los miembros de la iglesia, los más importantes son mi mujer y mis hijos. Son mi mujer y mis hijos. No son los últimos, son los primeros. Por ende, son los que ocuparán la mayor parte de mi atención. Ahora, sería bueno que los que están aquí, que son pastores, se pregunten, ¿realmente es así en mi vida? O yo relego a las necesidades de mi esposa muchas veces por atender asuntos ministeriales. Son preguntas que nosotros nos debemos hacer. ¿Qué lugar ocupa mi esposa en mi ministerio? No en actividades de mi ministerio, no, en mi ministerio pastoral. ¿Qué lugar ocupa esa oveja en mi ministerio pastoral? Hay un pastor de nuestra iglesia que su esposa en un momento dado le dice, yo puedo hacer una cita con cualquiera de los pastores. Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Él le dijo, llama a las oficinas de la iglesia. Y él se voltea y le dice, ¿y con cuál pastor tú quieres una cita? Y ella le dijo, contigo. Contigo porque yo no puedo hablar contigo, tú no tienes tiempo para mí. Y este hombre tuvo que sentarse. Y le dijo, mi amor, perdóname. Yo te he descuidado. Él entendió el mensaje. Yo soy tu principal oveja y tú a mí no me pones atención por estar atendiendo a otras ovejas. Entonces, pastores que están aquí, tenemos que prestar atención a nuestra principal oveja, necesariamente. En sexto lugar, se puede observar que el matrimonio y la familia tienen un orden jerárquico. Hay quien gobierna y hay quienes son gobernados, porque dice que gobierne bien su casa. Es decir, hay alguien que gobierna. Y el que gobierna, dice ahí, es el que aspira obispado. Es decir, que el pastor entonces es el que gobierna a su esposa y a sus hijos. Eso es lo que dice este pasaje. Es decir, quien gobierna el matrimonio y la familia del pastor es nada más y nada menos que el pastor. Cualquier otro orden en el matrimonio y en la familia es una distorsión del diseño original. De paso, hermanos, el diseño de Dios es interesante poder ver esto. Esto no está en mis notas, pero a mí se me hace difícil no hablar de ello. Cuando Dios creó al hombre, a Adán, al varón, lo creó solo. No lo creó con Eva, lo creó solo. Y eso tiene una relevancia, eso tiene una importancia. Y Él le dio el trabajo y su voluntad revelada en su estado de soltería. Y luego le dio una mujer. ¿Y por qué? ¿Cuál es la relevancia? Bueno, y entiéndanme bien, hombres que están aquí, y hermanas también. ¿Para qué nosotros trabajamos? Nos dieron el trabajo primero que la mujer, para que trabajemos para ella.
¿De quién son tus cuartos? Que yo te oí decir hace un rato, estos cuartos son míos. No, estos cuartos no son tuyos. Tú trabajas para tu mujer y tus hijos. Pero te dieron la palabra revelada para que tú la ministres a ella y a los hijos que Dios te dé de ella. Entonces, el principal responsable de la formación bíblica de tu mujer y de tus hijos eres tú. Principal responsable. Entonces, la mujer fue diseñada para seguir al hombre, para ser enseñada por el hombre. Pero ¿qué vemos en Génesis 3? Una distorsión del diseño. La que estaba supuesta a ser enseñada es la que termina enseñando. Come, mi amor. Mira, ya yo comí, no pasó nada. Mira, Dios no nos está hablando las cosas claras. No moriremos, eso no es verdad. Entonces, ella terminó enseñando todo lo contrario a la voluntad de Dios. Hubo una distorsión del diseño. Ella fue diseñada para seguir al varón, pero lo que pasó en Génesis 3 es que el varón terminó siguiéndola a ella. Y el resto es historia que ustedes se saben. Entonces, toda distorsión del diseño de Dios dará al traste con el ministerio. Nosotros debemos velar por eso. La palabra gobernar, usada aquí, implica tener autoridad sobre, cuidar, ayudar, ocuparse en. Entonces el pastor debe tener autoridad sobre su esposa e hijos, pero también debe cuidar de su esposa e hijos, pero también debe ocuparse en su esposa y sus hijos, y debe ayudar a su esposa e hijos. O sea, no es solamente autoridad, también es cuidado. También es una autoridad ejercida en amor. Todo eso está incluido en la labor del pastor como gobernador. Como gobernador, el pastor es servidor de su casa. En la siguiente plenaria veremos esto de manera focal. El pastor como gobernador es un servidor de su casa. Por eso yo les decía hace un momento, ¿para quién yo trabajo? Para mi esposa y para mis hijos. ¿En dónde se va la mayor parte de mi salario? En mi casa. Por lo menos así es en la mía. Yo asumo que en la de ustedes también. Porque es así, esa es la realidad. Esa es la realidad. La Biblia textual traduce Romanos 12:8 de esta manera. Es uno de los textos donde aparece esta palabra gobernar. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad. La Reina Valera dice en lo que sigue, el que preside con diligencia. La Biblia textual lo traduce de esta manera, el que cuida de los demás con diligencia. O sea, la tarea de gobernar implica cuidar de los demás. ¿Y quiénes son los demás? En este caso, primariamente, mi esposa y mis hijos. ¿Y quiénes son, además de ellos? Bueno, la iglesia. Yo tengo la responsabilidad como pastor de gobernar con autoridad de la iglesia, pero esa autoridad me lleva a cuidar de la iglesia, a ocuparme de la iglesia. Entonces, el pastor como gobernador cuida de su esposa y de sus hijos con diligencia. Con diligencia. En séptimo lugar,
El matrimonio y la familia del pastor serán una ventana abierta para que la iglesia pueda conocer cómo está siendo cuidada por el pastor. Tal cual él es en su casa, así en la iglesia. Dice, porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, ¿cómo es que mis pastores me están cuidando? Bueno, yo solamente tengo que ver cómo él cuida a su esposa y cómo él cuida de sus hijos. Si él los cuida bien a ellos, yo puedo tener garantía de que me cuidará bien a mí. Porque si él no sabe hacer aquello, si él no sabe cuidar a una esposa y 2, 3 muchachos, ¿cómo pretenderá cuidar a todo este rebaño? Si él no sabe administrar su casa, si él no sabe manejar un presupuesto de su casa y administrar los bienes de su casa, ¿cómo administrará adecuadamente los bienes de la iglesia? Si él no puede alimentar apropiadamente a su esposa y a sus hijos y cumplir con las obligaciones propias de un hogar, el pago de casa, los servicios, la comida, etcétera, ¿cómo pretenderá que esta organización se maneje? Ven, entonces, como él cuide su casa, así él cuidará de la iglesia. Si él es descuidado en su hogar, será descuidado aquí. Será descuidado aquí. Si él es de los que sale de su casa y deja la llave pegada en la puerta, hará lo mismo en esa puerta. Hará lo mismo en esa puerta. Si en lugar de cuidar por la educación, por el vestido de sus hijos, el techo de sus hijos y de su esposa, él es descuidado en eso, aquí igual también. No nos dejemos engañar, como a veces algunas hermanas se dejan engañar. No, cuando nos casemos, él cambia. No son pocas las que saben que no hubo tal cambio, que siguió siendo igualito. Entonces, hay una obra de transformación que el Espíritu Santo hace en todos los creyentes, y aún cuando un hombre viene al ministerio. Pero una cosa es transformación y otra cosa es magia, y el Espíritu Santo no hace magia. Entonces, como él es en su casa, así será aquí en la iglesia. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que abrir nuestros ojos. En octavo y último lugar, un matrimonio que no refleje la imagen de Dios ni modele la relación de Cristo con su iglesia es una causa bíblica para que el pastor cese en sus funciones. Y esto sí que es importante. Pablo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es decir, esto no quiere decir que, como algunos creen, que es que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Es decir, él no puede haber tenido un matrimonio previo, porque es marido de una sola mujer. No, eso no significa eso. Eso significa que de la que yo tengo, yo soy fiel. Yo solamente tengo ojos para esa mujer. Se puede ser marido de una sola mujer y no tener ojos y pensamientos únicamente para ella. Entonces, esa irreprensibilidad de la que Pablo habla en nuestro texto tiene que ver con el hecho de que yo solo tengo ojos y pensamientos para mi esposa. Eso quiere decir que el adulterio en un pastor es causa de cese de su función ministerial.
No es cualquiera el que adulteró, es el pastor. Eso no quiere decir que tengamos que sacarlo de la iglesia. Él es un creyente que pecó, pero eso sí quiere decir que ya no podrá volver a ocupar la posición de pastor. Eso quiere decir también que hijos rebeldes que vivan bajo el techo del pastor pueden poner fin a su ministerio. No me estoy refiriendo aquí a hijos adultos que ya se fueron del hogar y que viven desordenadamente. No, ya ellos viven fuera del hogar. Estoy hablando de hijos que viven bajo mi techo, que no se someten a mi voluntad como cabeza del hogar. Esa situación puede poner fin al ministerio de un hombre. Entonces, por eso dije que un matrimonio que no refleje la imagen de Dios ni modele la relación de Cristo con su iglesia es una causa bíblica para que un pastor sea cesado de sus funciones. En muchas iglesias donde los pastores hacen y deshacen y siguen ahí, la iglesia no hace nada porque tienen el concepto de que ese es el ungido de Jehová. Ungido de Jehová es un rey. Yo soy un pastor, no soy rey. 4 cosas más y terminamos. Primero, entonces, algunas cosas prácticas que se derivan de lo que hemos dicho. Después de tu relación personal con Dios, no debe haber nada más importante para ti que tu matrimonio y tu familia. Esto quiere decir que es altamente recomendable que las actividades de la iglesia y sus ministerios no interfieran en tu vida conyugal y familiar de manera significativa. Debe existir un equilibrio y nosotros debemos aprender a discernir lo que es una emergencia de lo que no. Para muchos hermanos todo es una emergencia. Pero si tú le dices, ok, mira, vámonos a reunir a hablar de esto a las 5 de la mañana. Ay, no, yo a esa hora no puedo. Porque parece que no es tan emergente. Cuando es una emergencia, es una emergencia. Yo me reúno a la hora que tú me digas. O nos juntamos a las 3 de la tarde. Ay, no, a esa hora yo estoy trabajando. Pues entonces no es tan emergente. Puede esperar a mañana, que tú estás libre. Por ejemplo, otra cosa. Tener un culto cada día de la semana no es lo más saludable para los matrimonios y familias de la iglesia. Los lunes es lunes de qué sé yo qué. Los martes es martes de qué sé yo qué. Los miércoles es culto de oración. Los jueves es día de dama. Los viernes es día de caballeros. Y los sábados es sociedad de jóvenes. Y el domingo para la iglesia. ¿Y cuándo es que vamos a tener tiempo de hablar con nuestras esposas y compartir con nuestros hijos? Si todas las noches, después que salgo del trabajo, ¿para dónde voy? Para la iglesia. Para la iglesia. ¿Y con quién hablo en la iglesia? Con otros hermanos de la iglesia. No voy a venir a la iglesia a sentarme en un sillón a conversar con mi esposa y con mis hijos. No, voy a hablar con los hermanos de la iglesia. Entonces, como pastores, nosotros debemos velar de no llenar las actividades a las familias de las actividades de la iglesia. Yo tengo que velar. Hay un día claro en el cual nosotros tenemos que venir a la iglesia. Dios nos convoca el día del Señor. Y apartamos otros días en la semana porque la iglesia tiene que orar. Entonces tenemos el culto de oración. Más allá de ahí, hay que analizarlo muy bien. Muy bien. Oigan esta cita. Nuestras esposas y nuestros hijos son nuestra responsabilidad primaria.
Lo que debe venir primero no es la congregación, ni un buen sermón, ni una maquinaria eclesiástica bien aceitada, sino el bien espiritual de nuestras familias. O sea, yo tengo que preparar bien mi sermón, pero eso no me debe llevar a descuidar a mi familia. Segundo, nadie más tiene a tu familia como prioridad al momento de pastorear. Nadie más. Oigan esta otra cita. Dios puede llamar a otra persona para que tome tu lugar en el ministerio, pero no llamará a nadie para que ocupe tu lugar en tu familia. Así es. Sigue diciendo este autor. Es bueno recordar que no somos indispensables en el ministerio, pero sí lo somos en nuestra familia. Otro pastor puede llegar a la iglesia y al ministerio, pero tu esposa y tus hijos solo te tienen a ti. No olvides que cuando todos se vayan, tu familia y tu esposa seguirán ahí. Entonces, mi familia es prioritaria. Es prioritaria. Si alguno se ha sentido amonestado aquí, yo no quiero que ahora salga corriendo a poner su renuncia. No, esa no es la idea. La idea es que vaya ante el trono de la gracia de Dios y diga: Señor, yo he estado fallando en esto y yo necesito introducir correcciones, disciplina a mi relación matrimonial y a mi relación familiar. Ayúdame. Y buscar ayuda, porque a veces no basta con sencillamente arrepentirme y tener el deseo de hacerlo bien. A veces necesito ser ayudado. ¿Por qué? Porque a veces no sé cómo hacerlo. Si yo quiero pasar más tiempo con mi esposa, pero ¿cómo lo hago? Yo quiero pasar más tiempo con mis hijos, pero ¿cómo lo hago? Sobre todo, ¿cómo lo hago si nunca lo he hecho? No tengo la costumbre de hacerlo. Entonces, a veces se necesita ayuda. En tercer lugar, debemos ser intencionales en algunas cosas. Por ejemplo, tomar vacaciones. El pastor tiene que tomar vacaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan una ocasión donde luego que el Señor envió a sus discípulos en una misión, luego les dice: vamos a un lugar desierto para que descansen. Hay pastores que se ufanan de decir: no, yo tengo 20 años que no tomo vacaciones. Oiga, eso no es motivo de enorgullecerse. Eso es lo que dice que usted ha fallado en la administración de su hogar. Usted necesita vacaciones. Usted no es Superman, el hombre de acero. Usted está diciendo que usted es indispensable en la iglesia, que usted no se puede apartar ni un solo momento de la iglesia. No, usted no es indispensable. Dios es el único indispensable en la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tomar vacaciones. Tomar vacaciones. También debemos ser intencionales en algunas actividades que realicemos con nuestras esposas, con nuestros hijos. Salga un día a dar una vuelta con su esposa. Eso no necesariamente quiere decir que tenga que gastar dinero. Leí de una pareja en Estados Unidos que cuando se casaron eran muy pobres y ellos no tenían para salir, por ejemplo, a una comida fuera, pero a ellos les quedaba un aeropuerto cruzando la avenida. Y dicen: nuestras salidas de cada viernes el viernes por la noche era ir al aeropuerto, a la sala de espera, donde ese aeropuerto era antes el aeropuerto de Santo Domingo, que uno veía aterrizar los aviones y la gente montándose. Bueno, eso era así, y ellos, habían unas mecedoras ubicadas ahí estaba ese cristal y ellos veían. Entonces dice, nosotros conversábamos viendo los aviones despegar y los aviones aterrizar y la gente montándose y desmontándose. Esa era su salida. Usted no tiene dinero para gastar.
vaya a darle una vuelta al monumento, y suben y le dan la vuelta y bajan y se van. O al parque, que todavía aquí hay parques seguros en Santiago. Entonces vayan al parque y siéntense en el parque. Vaya con sus hijos, vaya al lado Bon y cómase una paleta. De 10 pesos, ay. Y en cuarto y último lugar, luego de orar lo suficiente, oigan bien, no se olviden del suficiente. Luego de orar lo suficiente, pidiéndole al Señor sabiduría y gracia, siéntate con tu esposa y pregúntale. Señores, eso es peligroso, por eso yo le digo, oren lo suficiente, porque ustedes le van a preguntar a su esposa si hay algo que yo deba hacer o dejar de hacer que le muestre que ella y nuestros hijos son importantes. Y yo le digo que oren lo suficiente, porque tenemos que estar preparados espiritualmente para recibir lo que viene de allá para acá. Puede ser muy bueno, pero puede ser muy doloroso. Porque probablemente lo que le van a decir es lo que usted no está haciendo. Y a nosotros los hombres no nos gusta mucho oír lo que no estamos haciendo bien. A nosotros nos encanta que nos alienten y nos digan buen trabajo. Pero no nos gusta que nos digan y nos señalen nuestras deficiencias. Y mucho menos nuestras esposas. Entonces, haga eso. Haga eso. Y hágalo algo rutinario. Es decir, no es que lo ande haciendo cada semana, pero de vez en cuando tenga una conversación de ese tipo con su esposa. Y si sus hijos son adultos o ya tienen cierto grado de entendimiento, puede hacerlo con sus hijos. Yo acostumbraba, antes con más frecuencia que ahora, a preguntarle a mis hijos que han oído casi la totalidad de mis sermones. Lo que yo predico es lo que yo hago en casa. Y les he urgido a que sean honestos. Porque si lo que yo predico no es lo que yo hago en casa, entonces yo estoy siendo hipócrita. Y si soy hipócrita, eso los va a enojar a ellos y es lo que los va a convertir en rebeldes. Entonces, lo mismo debemos hacer con nuestras esposas. Debemos estar conscientes de nuestras debilidades de carácter para trabajar en ellas, en dependencia del Espíritu de Dios. Bien, hermanos, entonces yo espero haberlos persuadido sobre la importancia de la relación matrimonial y familiar. Espero ahora que el Señor inquiete lo suficiente sus corazones para que se dediquen a evaluar sus matrimonios y familias a la luz de la palabra de Dios. Espero haberlos inquietado lo suficiente como para que comiencen a leer la Biblia enfocados en sus matrimonios y familias, pero también comprar buenos libros sobre matrimonio y familia y continuar la tarea de aprender sobre este tema. Tenemos que aprender lo que Dios dice del matrimonio y de la familia para sacarnos el casete que esta sociedad impía y Disney nos han metido sobre lo que es el matrimonio y la familia. Amén. Vamos a ver. Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Queremos darte gracias por tu palabra. Señor, ¿qué sería de nosotros sin tu palabra? ¿Qué sería de nosotros si tú no te hubieses revelado en tu libro? Pero peor aún, Señor, ¿qué sería de nosotros si teniendo tu libro no tuviéramos a tu Espíritu morando en nuestros corazones, que nos guía a toda la verdad, que toma de lo de Cristo y nos lo hace saber,
que nos recuerda todas las palabras que Cristo enseñó. Señor, gracias por tu Espíritu, porque Él es el que hace posible que nosotros podamos abrir tu palabra y entenderla y comprenderla. Y más aún, Él es el que toma esa palabra y la usa para transformarnos a la imagen de Jesús. Oh Señor, haz eso con nosotros. Transfórmanos cada día, cada vez más a la imagen de Cristo. Ayúdanos, oh Señor, a amar tu santidad y a aborrecer decididamente nuestro pecado. Ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a, como dice Jeremías 9:24, a entenderte y conocerte que tú eres Dios. Oh Señor, bendito seas tú y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén.